Hola, hola, Dios les bendiga, iglesia, que la bendición del Padre Celestial sea con cada uno de ustedes en los diferentes hogares. También le pedimos a Dios que su bendición sea descendiendo en este lugar, en cada uno de aquellos, Señor, que tenemos esos oídos prestos, mi Rey, para escucharte. Ahí donde estás, que seas tú acomodándote tranquilamente, que seas tú también compartiendo este link, seas tú disponiendo tu corazón, tu vida para que sea Dios hablándote en este preciso momento. Dios quiere traer a nuestras vidas un pare, una quietud, para que nosotros empecemos a evaluar nuestro estilo de vida, para que nosotros empecemos a ver qué estamos haciendo, cómo estamos caminando, si le estamos agradando, si a Dios le agrada nuestra vida. Es necesario que hagamos ese pare y cuando lo hagamos, de seguro vamos a entender su propósito de una manera especial. Yo te invito ahí donde estés, vamos a decirle al Padre Celestial: Señor, te damos gracias, mi Rey amado, por este día, te damos gracias, Señor, por lo que hemos vivido, te damos gracias, Señor, por este servicio, por esta palabra, te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has permitido vivir en este día. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones, Rey, y te decimos: prepara nuestro corazón, Señor, para esta palabra. Señor, que es sencilla, Padre, pero profunda, y que si nosotros obedecemos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, mi Rey amado, de seguro, Señor, vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu victoria, Señor, en cada una de nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento. Dios, danos el discernimiento, Señor, y la fuerza para poner por obra esta enseñanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar de un tema y el título es el reseteo o reinicio. Yo sé que en este tiempo muchos de nosotros estamos escuchando este tipo, estas dos palabras, el reseteo, el reinicio, y yo sé que a medida que vayamos profundizando, vamos a entender todo lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de este tema. En la última reunión que tuvo el Foro Económico Mundial, que fue a finales del mes de enero, ellos llegaron a un acuerdo. ¿Quiénes eran ellos? Los mandatarios de los diferentes países del mundo, los altos funcionarios, los grandes empresarios, todos se reunieron en ese Foro Económico Mundial para evaluar cómo estaba la economía a nivel mundial, y todos sabían que a través de la pandemia, de la crisis que se presentó, todos los países están endeudados, todos los países tienen problemas económicos, y ellos idearon un plan. Y este plan le han llamado reseteo económico y está basado en tres pilares. Está basado en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía. Ellos decidieron que van a cobrar ciertos impuestos a los empresarios, a las personas naturales, para ellos poder recaudar todos estos dineros que se les salieron a causa de la crisis de la pandemia, y a través de estos dineros empezar a crear nuevas políticas económicas, nuevas políticas ambientales y nuevas políticas sociales. Lo que ellos quieren es resetear totalmente al mundo, bueno, el mundo como estamos acostumbrados a verlo, a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental, va a tener un cambio muy fuerte, porque precisamente lo que ellos quieren hacer es que todos comencemos de cero. Van a resetear absolutamente todas las cosas. Y esto es algo real, es algo que está ahí a las puertas de todos nosotros, y las personas, muchas personas ignoran este tipo de temas porque están entretenidos en otras cosas, pero es algo real. Quizás si yo te estuviera hablando de este reseteo, de este reinicio del mundo, que 2 años, 3 años atrás, de pronto sonaría como una teoría conspirativa. Pero hoy nos damos cuenta que no tiene nada que ver con esto, sino que es una realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando y que está muy cerca de que se manifieste totalmente. Para que entendamos más o menos qué significa esto, lo del reseteo y lo del reinicio,
Te voy a explicar más o menos a través de un computador. Cuando tú estás haciendo cualquier trabajo y este trabajo, el computador se detiene, se traba, no quiere moverse para ningún lado, pues hay unas teclas especiales que tú hundes y este computador se reinicia solo, se apaga. ¿Qué es lo que pasa? Es que sucede una interrupción abrupta de la energía del computador y él se apaga y vuelve a reiniciar de cero todos sus procesos. Básicamente eso es lo que quiere hacer el gobierno mundial en todos los países del mundo. Resetearnos de tal manera que nosotros empecemos de cero en todas las cosas. Entonces, quizás nosotros escuchamos estas cosas y decimos, bueno, esto es obra del enemigo, esto es obra de Satanás, y sí tienes razón. Pero algo que Dios quiere que nosotros entendamos como pueblo de Dios, y tú como persona secular que quizás no tienes a Dios en el corazón, pero que estás escuchando, es que nosotros debemos entender que todo lo que sucede aquí en la tierra, sea malo o sea bueno, es permitido por nuestro Padre Celestial. Y nos vamos a dar cuenta que Él utiliza estos planes del enemigo aún para cumplir sus propios propósitos. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, el enemigo está tramando muchas cosas, pero aún eso que él está tramando, Dios lo va a usar para que tú y yo empecemos a caminar conforme a su voluntad. Amén. Bueno, te hablé acerca de lo que es el reseteo a nivel mundial, pero ahora yo te voy a hablar del reseteo de Dios. Dios es experto en resetear al mundo, en resetear a la humanidad. Dios tuvo con nosotros los seres humanos un reinicio, un reseteo hace de miles de años y lo encontramos en Génesis capítulo 6. Y yo voy a tener esa oportunidad de leerte esta escritura. Y en esta escritura Dios nos habla acerca del diluvio universal. Sé que hemos escuchado muchas veces acerca de esto, pero este fue el primer reseteo y el primer reinicio que Dios le dio a la humanidad. Lo llevó a la etapa cero nuevamente. Mira, Dios, cuando creó a Adán y a Eva, Dios creó un mundo para que nosotros, tus hijos, viviéramos felices con Él, tuviéramos una intimidad eterna con Él, viviéramos para agradarle, pero todos conocemos la historia, que nuestros primeros padres pecaron. Y desde allí todo lo que vemos, la naturaleza, la tierra, nuestra vida, todo lo que es creado de allá para acá, está bajo esclavitud del pecado, está bajo el gobierno de Satanás. Y desde ese momento habían personas que ellos se unían como pareja y procreaban, pero dice la Escritura que ellos hacían de continuo el mal, que ellos en su corazón no había cabida para el bien, y es obvio, era una raza caída. Pero dice en el capítulo 4 de Génesis, verso 26, que me llamó mucho la atención, dice, y los hombres a partir de ese momento comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A pesar de que la maldad estaba sobre la tierra, hubo ciertos hombres que empezaron a clamar a Dios, a pedir de esa ayuda. Ellos reconocían su estado de esclavitud, pero empezaron a levantar las manos a un Dios poderoso y a decir, te necesitamos. Y en medio de ese tiempo existía un hombre que se llamaba Noé. Y ahora vamos a leer esta historia para entrar más en contexto. En Génesis capítulo 6 del verso 3 dice, y dijo Jehová, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, miren lo que dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Dios, a causa de la maldad del hombre, decidió resetear la humanidad, decidió darle reinicio, decidió que lo que se estaba haciendo estaba esclavizado bajo un mundo de pecado, había mucha violencia, había mucha maldad, y Dios dijo, esto que estoy viendo no me agrada, esto que estoy viendo no es el plan para lo cual yo creé a los seres humanos, esto que yo estoy viendo no fue lo que yo diseñé para estas personas. Y dice la Escritura que Dios se le dolió su corazón. Entonces Dios dijo, yo voy a mandar todo al nivel cero. Voy a acabar con absolutamente todo porque todo se desvió de mis caminos. Cada vez que Dios traía un reinicio, un reseteo a la humanidad, es porque la humanidad estaba mal. Es porque la humanidad estaba caminando conforme a sus caminos, conforme a sus preceptos, y Dios sabía que el fin iba a ser la muerte eterna. Pero Dios muchas veces trae este tipo de reseteos y de reinicios a nuestra vida para que nosotros despertemos y empecemos a ver las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Había mucha maldad en este tiempo de Noé. Pero ¿sabes qué? ¿Qué me llama la atención? Que dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Aunque nosotros estemos a las puertas de un reinicio, de un reseteo de la humanidad, tanto de la economía, del medio ambiente, a nivel social, porque ya vamos a empezar a cambiar nuestra vida, no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes. Eso es imposible para los que están planeando y administrando el mundo. Pero dice la Escritura que en medio de ese mundo de Noé hubo alguien que llamó gracia. Hubo alguien que llamó la atención del Padre Celestial. Hubo alguien que hizo que Dios sonriera, que Dios dijera, vale la pena salvar a esa persona en medio de tanta maldad. Y en este tiempo Dios se ha preservado de un pueblo especial que le ha llamado iglesia. Y aunque hay mucha iglesia que está mezclada en las cosas del mundo, y aunque hay mucha iglesia que está vendiendo sus principios, que está vendiendo todo lo que ellos tienen, con tal de seguir a la manera que ellos quieren, hay personas de esta iglesia que han decidido honrar a Dios por sobre todas las cosas, sin importarle lo que les pueda venir, sin importarle lo que pueda suceder. Yo quiero ser de los que halle gracia delante de Dios en este tiempo. Y la invitación de Dios es que todo el que escuche este mensaje prepare su corazón de tal manera para que halle gracia también delante de los ojos de Dios. Vienen tiempos muy difíciles, pero también vienen tiempos que son, digamos que de protección, de guianza, de paz sobrenatural, sobre aquellos que han decidido caminar conforme a la voluntad de Dios. Diga ahí donde estás en casa, yo quiero ser como Noé. Yo quiero hallar gracia delante de los ojos de Dios. Como te decía, Dios es experto en resetear a la humanidad. Dios también reseteó naciones completas. Dios les hundió la tecla de reinicio y volvieron de cero. ¿Sabes cuál fue una de esas naciones? La nación de Israel. Dice en Jeremías 18, del 5 en adelante, yo te lo voy a leer. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
En un instante, escucha, iglesia, dice, en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante, ojo, en un instante, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, ¿sabe qué dijo este pueblo? Dice, en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Mire, esta fue la respuesta del pueblo de Israel en cuanto a la petición de Dios. Resulta que el pueblo de Israel en este tiempo en el que Jeremías estaba predicando, Jeremías demoró por el espacio de 40 años predicándole al pueblo de Israel y hablándole de que venía un reseteo, de que Dios estaba dispuesto a ellos destruirlos como nación y mandarlos de esclavo para otra nación totalmente distinta. Pero ellos estaban como sordos. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban bajo la esclavitud del imperio asirio. Y en este imperio adoraban muchos dioses. Israel empezó a fornicar con estos dioses, empezó a adulterar con estos dioses, empezó a ofender el nombre de Dios. Y Dios empezó por el espacio de esos 40 años a decirle, si ustedes cambian sus caminos, si ustedes empiezan a hacer las cosas conforme a mi voluntad, si ustedes buscan mi reino, si ustedes hacen lo que yo quiero, entonces el mal que yo he designado lo convertiré en algo bueno y agradable para cada uno de ustedes. Y habla de instante. Así es el reseteo, como una tecla. Se hunde y todo vuelve al estado cero. Y Dios dice, y en un instante yo haré todo el bien que tenía determinado para ellos. Pero si ellos no se convierten, si ellos persisten en su error, yo entonces voy a hundir esa tecla de reseteo y todo el mal que estaba establecido para los desobedientes va a venir sobre ellos. ¿Y saben cuál fue la contesta? Se los acabé de leer. Ellos dijeron, en vano tú nos dices esto, porque nosotros iremos en pos de nuestros dioses, de nuestros ídolos. Era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo de corazón duro, y aunque Dios le dio la oportunidad 1, 2, 3 y muchas veces durante esos 40 años, ellos no se arrepintieron. ¿Sabes qué? Hasta el día que llegó la etapa cero, hasta el día que Dios hundió el botón y ocurrió el reseteo y el reinicio. Y en un solo día ellos dejaron de ser esa nación esplendorosa. Ellos perdieron su cultura, perdieron su educación, perdieron su manera de comer, perdieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque fueron cautivos a otra nación, a otro imperio que distaba al reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta que cada vez que Dios permite estos reseteos, estos reinicios, estos juicios que vienen de su parte a la humanidad, es porque la humanidad anda mal, es porque la humanidad está desviando sus pasos. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros empecemos a tener acá adentro, que empecemos a evaluarnos. ¿Por qué Dios va a resetear el mundo? ¿Por qué Dios va a permitir que todas estas cosas se den? Porque el mundo está mal. ¿Sabías que la Escritura dice que en el tiempo del fin sería como en el tiempo de Noé? Que muchos estarían comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. ¿Esto qué quiere decir? Estarían con sus vidas lo más de normal, como si nada estuviera pasando, de aquí para allá hasta el día que, así dice la Escritura,
hasta el día que el diluvio llegó y solo Noé y su familia entró al arca. Noé demoró años predicando acerca del diluvio, pero todos lo tuvieron por loco. Así también es en este tiempo. Dice la Escritura que así como fue en el tiempo de Noé, va a ser en este tiempo. Y el juicio va a empezar por la casa de Dios, porque hay mucha casa de Dios que no ha entendido. Hay mucha casa de Dios que sigue obrando conforme a la voluntad del mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros como pueblo, que nosotros, antes de que Dios nos lleve a este reinicio, nosotros podamos evaluarnos para ser como Noé, hallado en gracia en medio de ese tiempo tan difícil. Dios también reseteó ciudades. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sabemos que esta ciudad, la Biblia habla que fueron las ciudades en donde la maldad sobrepasó los límites. Llegó al cielo la maldad y hastió la presencia de Dios. Tanto que Dios dijo, le pongo final, voy a resetear esa ciudad. Y sabes que ahí también en esa ciudad hubo alguien que halló gracia y fue Lot, el sobrino de Abraham. Hallaron gracia, él y sus hijas hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Dios reseteó esa ciudad porque de verdad que llegaron a unos límites tremendos, en donde la homosexualidad estaba por encima de todo lo que se puede permitir. Ellos lo hacían, cualquier aberración, todo lo que ellos podían hacer, ofendían el nombre de Dios constantemente. En la Biblia están estas dos ciudades, pero a nivel de la historia también hay unas ciudades que padecieron demasiado, como la ciudad de Pompeya, que fue enterrada bajo las cenizas calientes de un volcán. ¿Cómo sucedió esto? Solamente hoy podemos ir, visitar en estas ciudades y se van a ver las personas cómo quedaron muertas, los perros tirados en las calles, y todo esto está en un museo, y esa ciudad fue excavada para que se dieran cuenta cómo una ciudad en un día fue derribada. Los juicios de Dios existen y Dios ha reseteado a la humanidad a causa de la maldad. Dios no solamente reseteó ciudades, sino también reseteó personas. Él es experto en resetear y en dar reinicio a nuestras vidas. Uno de estos hombres fue David. Sabemos que David era un joven que estaba encargado de cuidar las ovejas de su padre, que era un joven adorador, que buscaba a Dios, que buscaba su presencia, que agradaba a Dios hasta el día que lo ungieron para que fuera rey. Pero él no fue rey de un momento a otro. Él demoró muchos años para ser rey. Después de que lo ungieron para ser rey, él fue un soldado. Después de ser soldado, él no halló gracia delante del rey de ese momento, que era el rey Saúl, y empezó a sufrir la persecución de este rey hasta el día en que él fue a meterse a una cueva, la cueva de Adulán. No sé si la han escuchado algunos. ¿Y saben qué significa Adulán? Dice, cueva donde se ora y se ponían todas las aflicciones para que Dios te escuchara. ¿Esto qué está diciendo? Hasta que el día en que David entró en esa cueva, decidió abandonar todo lo que el mundo que le rodeaba le estaba proponiendo, y decidió meterse en la presencia de Dios para escuchar de Dios lo que Dios tenía por decirle. Hasta ese momento él no fue reseteado. Él ahí empezó de cero. Dice la Escritura que ahí donde él estaba metido fueron muchos hombres, los desechados, los endeudados, las personas que tenían problemas, las personas descontentas, los amargados. Fueron hasta esa cueva, y ¿saben qué? De esa cueva salió un David totalmente maduro, reiniciado, resetado, desde cero. Comprendía ya su propósito, comprendía cómo debía caminar, comprendía que el temor no se había hecho para él. Y estos hombres desdichados que estaban con él ahí a su lado, salieron siendo los valientes de David. Y eso es lo que Dios está provocando en cada uno de nosotros. Dios quiere que tú entres en un espacio
de intimidad con Él. No te estoy hablando de un día, no te estoy hablando de 2 días, te estoy hablando en que tomes un tiempo tuyo para poder prestar atención a Dios. Porque a veces estamos en este mundo haciendo cosas buenas, hermosas, agradables, pero no es tu propósito. Y recuerda que tú no vas a ser evaluado por lo que tú hagas aquí. Tú vas a ser evaluado por el cumplimiento de tu propósito. Y es necesario que nosotros vayamos a esa intimidad, que nosotros vayamos allá a lo profundo, coloquemos nuestra vida a Dios, prestemos nuestros oídos, que vayamos a esa presencia a escuchar, más que hablar, a escuchar, para ser entendidos de ese propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, para así poder nosotros ser efectivos en las manos de Dios. Otro hombre que también fue reseteado y reiniciado fue Moisés. Todos sabemos la historia de Moisés, que fue salvado de las aguas por la hija de Faraón, que su mamá, la que le dio a luz, fue la que lo crió porque la llamaron como la nodriza del bebé. Moisés creció en la potencia mundial de ese momento que era Egipto. Creció en la casa del faraón, era el nieto del faraón, tenía todos los beneficios, tenía la mejor pinta, la mejor comida, las mejores relaciones, las mejores universidades de ese momento. Pero ¿sabes qué? Ese no era el propósito final de Moisés. Llega un momento en que Moisés ve que un egipcio le está pegando a un hebreo y él mata a ese egipcio para defender a los de su pueblo. Y al día siguiente él fue a separar a 2 hermanos suyos, a 2 hebreos que estaban peleando, y uno de ellos le acusa y le dice, ¿acaso vas a hacer con nosotros como hiciste con el egipcio? Moisés se dio cuenta que lo que había hecho escondida ya estaba expuesto a la luz. Y resulta que esto llegó a los oídos de Faraón, y Faraón, aunque era su abuelo, decidió darle pena de muerte a Moisés, porque Moisés cometió una traición, porque Moisés mató a un egipcio por darle vida a un hebreo, y eso para ellos era una traición, porque los hebreos en ese pueblo eran los esclavos. Y Moisés, aunque era el nieto de Faraón, le tocó huir, se fue para el país de Madián. Y en Madián no tenía nada, así como David estaba en esa cueva solo, así como Noé estaba solo haciendo un arca, así estaba Moisés en medio del desierto. Aunque se encontró allá un sacerdote del Dios Altísimo, se casó en ese lugar y estaba de pastor de ovejas en el desierto. Ahí en ese lugar donde él no tenía familia, no tenía a sus padres, a sus hermanos, ni aún a su madre adoptiva, no tenía a nadie. En ese lugar, él empezó a experimentar el poder de Dios. En ese lugar, Dios lo reinició. Dios le dijo, borra todo lo que tú fuiste y desde hoy empiezas de cero. Y todos conocemos la historia que Moisés subió a la montaña donde estaba la zarza ardiendo y ahí tuvo su encuentro con Dios. ¿Sabe qué es lo que produce el reseteo en nuestra vida? Número 1, que tenemos encuentro con Dios, un encuentro personal, face to face con el Padre Celestial. Es ahí donde nosotros vamos a conocerle de verdad. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Otra cosa que sucede en medio del reseteo y del reinicio es que es allí donde Dios nos va a hablar precisamente de cuál es nuestro propósito. Moisés estaba feliz en la casa del faraón. ¿Eso hacía parte de su propósito? Sí, pero no era su propósito total. Él tenía que ser reiniciado porque él muy bien se pudo haber quedado allá disfrutando de su comida, de los mejores carros, de las mujeres más lindas, de todo lo que le podría ofrecer Egipto. Pero Dios lo llevó a etapa 0 en un solo día. Le tocó huir. Y es que así es el reinicio, en un solo día. Todas las cosas van a cambiar. Y que no te tome por sorpresa, porque así va a ser. Otra cosa que sucede en medio de estos momentos, dice, Dios empieza a direccionarte. Como ya tú empiezas a conocer tu propósito,
Ya Dios empieza a decirte, vas a hacer así, vas a hacer así, vas a tomar esto, vas a hacer aquello, vas a decir esto. Es en ese momento en donde Dios va a empezar a direccionarnos de una manera totalmente diferente. Además, nos va a dar la fortaleza y la unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo dicho propósito. Entonces, ya sabemos, estamos en un tiempo en el que Dios va a permitir este reseteo económico a nivel mundial, que va a traer todas estas cosas de las que te estoy hablando, que el sistema económico en el que ves hoy día va a desaparecer, que muchas cosas que tú estás viendo hoy día van a desaparecer. Y Dios lo va a permitir simplemente porque el mundo está caminando hacia un lugar que no es el correcto. Y Dios va a permitir esto para que todos hagamos un pare. La iglesia primeramente. Porque a la iglesia, aunque Dios les dio un reseteo con la pandemia y nos mandó a la casa para evaluar nuestros caminos, para evaluar cómo se estaban haciendo los servicios, para evaluar todo lo que nosotros hacíamos aún en nuestras casas, aún así hay parte del cuerpo de Cristo que sigue en sus viejas prácticas, que siguen con sus mismas, no sé, con sus mismos planes, ideando cosas de hombre, planeando cosas de hombre, con la mira de llevar personas a los pies de Dios, pero los están llevando a los pies del enemigo. Y aunque suene duro lo que estoy diciendo, es así. Y Dios quiere, por eso, darnos a entender esta palabra. Mire, vayamos a la presencia de Dios no por un reseteo, ni por un reinicio de parte de Dios. Vayamos antes. Seamos humildes delante de su presencia. Apartémonos un tiempo para hacer las cosas conforme a su voluntad, para escuchar, para hacer todo oído, para prestar atención a lo que Él quiere de nosotros. Y que no seamos llevados, obligados por un reseteo. ¿Sabe quién fue obligado? Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que le servía a Dios. Ojo, era fariseo de fariseos. Educado bajo los pies de Gamaliel, que era un alto fariseo de ese momento, alguien que era conocedor de la palabra de Dios de una manera tremenda. Pablo conocía la palabra de Dios. Pablo, aunque perseguía al pueblo de Dios, a la iglesia, él creía que estaba haciendo las cosas bien. Y así hay mucho pueblo de Dios, creyendo que están haciendo las cosas bien, pero las están haciendo mal. Y a Pablo, hasta que no tuvo el reseteo, en un día tuvo un encuentro con Jesús y se cayó del caballo, hasta ese momento fue que él empezó a ver con los ojos de Dios y empezó a darse cuenta de su condición y a darse cuenta que no era como él estaba acostumbrado, que no era como se cantaba, que no era como se predicaba, que no era como se reunían, sino como Dios lo había designado. Cuando él se dio cuenta, entonces las escamas cayeron de sus ojos, dando a entender de que ahora veía de una manera diferente. Y en ese proceso, Dios lo empezó a dar lo que era referente a su propósito. En ese momento, Dios empezó a levantarlo, a darle fuerzas, a decirle el paso a paso de todo lo que él tenía que hacer. Y ahí es donde Pablo dice, todas esas cosas que yo creía que eran algo, yo las estimé como pérdida. Yo no sé tú como iglesia que tengas que estimar como pérdida. Yo no sé a qué estabas acostumbrado tú como servicio de Dios que tengas que decir, yo eso lo estimo como pérdida, con tal de adquirir el conocimiento verdadero de Dios, con tal de agarrar mi propósito real aquí en esta tierra y no dejarme distraer de lo que hasta ahora yo estaba haciendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo te invito ahí donde estés, cierra tus ojos por un momento.
Y vamos a decirle, Padre Celestial, esta es mi vida. Esto es lo que soy. Esto es lo que tengo, Señor. Tú eres hijo de Dios y hasta ahora le has servido y hasta ahora has hecho muchas cosas por Dios. Dile, Padre, yo quiero humillarme delante de ti. Yo quiero, Señor, escuchar de ti si lo que hago en este momento te agrada. Porque lo importante, Dios, en nuestras vidas no es todo lo que yo haga, sino que yo pueda arrancar sonrisas de ti. Dile, Padre Celestial, yo quiero buscarte. Señor, yo quiero irme a un espacio, Señor, en donde seamos tú y yo. En donde, Padre Celestial, tú puedas reiniciar mi vida, pero no a través del dolor, sino a través de tu gracia y de tu misericordia. Dile, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestros familiares. Ten misericordia del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, Señor. Y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser hallados en ti de la manera adecuada, mi Rey. Dile ahí donde está, Señor, mi vida te pertenece. Y así como Noé halló gracia, así como Lot halló gracia, así como Moisés fue usado con poder, así como David, Señor, fue un hombre conforme a tu corazón, Padre, nosotros también queremos, Padre, ser agradables delante de ti. Dile, Señor, a partir de hoy, mi Rey amado, haz conmigo conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, dejo un espacio en mi vida, Señor, solo para escucharte y empezar a enmendar mi camino, empezar a hacer tu voluntad, Dios. Te damos gracias, Padre de la gloria. Si tú que estás ahí en casa, dile al Padre Celestial, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo hasta ahora no te he conocido, pero quiero conocerte. Esta es la oportunidad que le digas al Padre Celestial que quieres conocerle más y más. Dile, Señor, yo te quiero en mi vida. Dile, yo te abro mi corazón. Dile que estás hastiado de la vida que llevas. Si esta es tu petición, hazlo de corazón. Búscale a tiempo y fuera de tiempo. Dile, Señor, te entrego mi vida. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Bueno, iglesia, te damos gracias por estar ahí atentos. Te pedimos que seas tú compartiendo este mensaje, porque Dios nos ha llamado a eso, a despertar al resto del pueblo de Dios, a despertar a los que todavía están durmiendo y a sacar de oscuridad a aquellos que todavía se complacen en el deleite del mundo. Entonces, que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que los servicios de nuestra congregación son los días domingos a las 9 de la mañana. En este templo nos estamos reuniendo para adorar a Dios juntos, como dice las Escrituras. Los miércoles, hasta este miércoles, ha sido virtual nuestras transmisiones. A partir del próximo miércoles ya tenemos nuestro espacio abierto en la iglesia para que podamos reunirnos allá y para que juntos también adoremos, aunque a nivel de la tecnología, a nivel del internet, vamos a estar transmitiendo cada uno de estos servicios. También los martes y los jueves está la intercesión de nuestra iglesia, que es un grupo de personas que constante estos 2 días, de 6 a 7 de la mañana, están adorando el nombre de Dios, para que la voluntad de Dios se haga real en medio de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que seas tú disfrutando del resto de tu día y ya sabes, busca de la presencia de Dios para ser agradable delante de los ojos del Padre. Que Dios te bendiga. Chao, chao.